Buenas tardes a todos otra vez. Comenzamos la sesión de esta tarde y en la cuarta mesa del día de hoy, denominada Unidades de Enfermedades Minoritarias, contaremos con el testimonio de Mar Marraí. A continuación tendremos la intervención de la doctora Bárbara Otero, de Medicina Interna en el Hospital Universitario 12 de Octubre, responsable de una consulta monográfica de enfermedades congénitas del colágeno y miembro del Comité Médico Asesor de ANSER. Posteriormente contaremos con el vídeo del doctor Ricardo Gil, médico internista, responsable de la consulta de enfermedades minoritarias en el Hospital Universitario de la Fe, con su ponencia Comorbilidad en el síndrome de Lerner. Y por último contaremos con nuestra compañera Laura Peteiro, doctora en Ciencias de la Salud y matrona, con su ponencia Embarazo y sed, en busca de la maternidad. Les dejo con nuestra compañera. Hola a todos, me llamo Mar Marraí, tengo 19 años. Hoy os quiero hablar de cómo vivo yo el síndrome de Lerner, cómo este me afecta en mi día a día, junto con sus diferentes comorbilidades. A mí me diagnosticaron hace apenas año y medio, cuando estudiaba segundo de bachillerato. Una época muy dura para mí, pues apenas iba a clase. Ya me costaba levantarme de la cama, tenía fuertes mareos y migrañas prácticamente a diario. No obstante, mis dolencias empezaron mucho antes, caídas frecuentes y problemas de hombros, por poner un ejemplo. Desde siempre he tenido dolencias en los pies, aunque estas se acentuaron de sobremanera en la adolescencia. Era muy impactante que una chica de 14 años, después de caminar 20 minutos, tuviera los pies tan llenos de ampollas que le costara caminar. Entonces empezaron un montón de visitas a diferentes médicos, que todos afirmaban que no me lo inventaba, pero que no eran capaces de dilucidar qué era lo que me estaba ocurriendo. Empecé a desesperarme por la falta de diagnóstico, pero entonces fue cuando empezaron a aparecer más síntomas. Empecé a tener más caídas constantes, por mareos o porque mi pie giraba más de lo que debía. Empecé a tener cada vez más dolores de cabeza y con una mayor intensidad. Se me salía la muñeca del sitio de escribir o tenía constantes regurgitaciones. Fuertes dolores de estómago, problemas de piel, piel atópica, eczema sindrómico, etc. Así fue cuando finalmente llegué a dermatología del Hospital General, por las constantes ampollas en los pies, y viendo el resto de la sintomatología, sugirieron que podría tratarse del síndrome de Lerner. Eso fue en diciembre de 2022. La casualidad hizo que una compañera de mi madre, Alicia, que no ha podido venir hoy, tuviera un hijo con este síndrome, y así fui avanzando, la asociación me ayudó un montón, y me empezaron a hablar del doctor Ricardo Gil, que hablará dentro de un rato, que en mayo de 2023 fue cuando por fin me diagnosticó. Desde entonces he desarrollado otros síntomas, como pérdidas de conocimiento o falta de orientación, que han ayudado a diagnosticarme de POTS, que por fin le dio un sentido a todos esos mareos recurrentes que tenía. Actualmente tengo que tener mucho cuidado de no hacer movimientos bruscos, pues ahora ya sé que un mal movimiento puede llegarme a marear lo suficiente como para tumbarme al suelo o necesitar ayuda de otras personas. A su misma vez, la enfermedad también puso mi vida patas arriba en cuanto al deporte. Pasé de ser una niña súper deportista, inquieta y que no paraba, a salir poquísimo, moverme nada y acabar ganando bastante peso debido a que no me movía. No obstante, una vez asumes el diagnóstico, con mucho esfuerzo puedes lograr recuperar una gran parte de las capacidades que tenías antes con fisioterapia o deportes que no tengan un impacto directo, como por ejemplo la natación. A día de hoy, todavía hay días que no puedo ir a la universidad por la migraña, la falta de sueño profundo o los mareos. Pero gracias a la medicación ahora falto menos a clase. Voy casi todos los días, aunque me tenga que ir un poco antes por el sobreesfuerzo que supone para mí ese grado constante de atención. No obstante, estoy contenta de la mejoría que he notado desde que me diagnosticaron, aunque a veces tenga que salir en silla de ruedas o acompañada. Después de todo esto, agradeceros por escucharme y espero que alguien haya podido sentirse identificado o encontrar amparo en estas palabras. Gracias en especial a todas las personas que me han ayudado en este camino, como Alicia, Lara o el mismo doctor Ricardo Gil. Un abrazo muy fuerte para todos aquellos que no tienen diagnóstico y mucho ánimo. Y otro, igual de grande,
para los que lo tenemos y tenemos que vivir con ello. Muchas gracias. Buenas tardes, yo soy Bárbara Otero, soy médico internista del Hospital 12 de Octubre. Como antes han dicho, lo primero pues agradecer a María Ángeles, a Inma y a toda la asociación el haberme invitado. Es para mí un placer estar aquí compartiendo con vosotros. La verdad es que creo que... ¿Se me oye bien? No sé si... La verdad es que creo que estas reuniones, estos congresos, ¿no?, en el que compartimos pacientes con profesionales, creo que son súper enriquecedores, tanto para vosotros como para nosotros mismos. Y nada, la verdad que muy agradecida que me hayan invitado y poder estar aquí. El tema de la charla que voy a dar ahora, en principio, cuando estuvimos hablando un poco sobre qué hablar, pues teniendo en cuenta que por la mañana se iba a hablar mucho sobre el diagnóstico, dijimos, bueno, pues a lo mejor algo un poquito más práctico, ¿no? Pues bueno, básicamente lo que voy a hablar es lo que hago yo todos los días todos los días no, cuando paso consulta, el día a día de la consulta con los pacientes con Ehlers-Danlos, ¿no? La compañera ahora, cuando ha hecho el testimonio, que ha contado un poco todos sus síntomas, he dicho que no sabe si alguien se sentía identificado o no con su historia. Yo la verdad es que puedo decir que lo que ha contado ella, yo sí lo siento identificado en muchos pacientes que han venido a mi consulta. Así que bueno, pues sí que es cierto que hay muchas cosas en común que todos tenéis y que al final es así, ¿no? Bueno, en principio el diagnóstico de Ehlers-Danlos, pues como ya se ha hablado, es un diagnóstico complicado de conseguir. Muchas veces ¿no?, requiere un largo recorrido, casi un vía crucis, en el que hay pues muchas pruebas, muchos médicos, muchas decepciones, muchas desilusiones, mucho no tienes nada, con lo cual pues muchas veces el diagnóstico se vive como llegar a una meta, ¿no? Yo muchas veces cuando se sienta un paciente delante mío digo, pues si tienes un Ehlers-Danlos, me pone a llorar, ¿vale? Del alivio de decir, bueno, pues por lo menos puedo poner un nombre a lo que tengo, ya nadie va a poder llamarme loca, exagerada o floja, y todo lo que me pasa pues tiene un sentido, ¿no? Y efectivamente pues es una meta, digamos, el haber llegado a eso, ese recorrido para conseguir un diagnóstico, pero hay que verlo también pues como una línea de salida. Por desgracia, como se decía esta mañana, pues no tenemos un tratamiento para estos síndromes, pero sí que podemos intervenir, podemos hacer cosas para pues intentar mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y que bueno, pues puedan vivir de la mejor forma posible, ¿no? Y eso es un poquito lo que se intenta en las consultas con los seguimientos. Para eso pues hay que hacer como os he hablado antes, hay que hacer un enfoque pues muy multidisciplinar y que hay que tener en cuenta pues todas las patologías, los síntomas, todos los problemas que tienen los pacientes con Ehlers-Danlos. Aquí he puesto más o menos un poco de lo que voy a hablar, sobre todo, ¿no? El manejo del dolor, la prevención de lesiones, manejo psicológico, hablar un poco sobre las intervenciones quirúrgicas, si están indicadas, si no, qué cuidados hay que tener. De la evaluación de comorbilidades no voy a hablar porque luego, bueno, creo que en vídeo, pero el doctor Ricardo Gil va a hablar más sobre ello, con lo cual eso lo voy a dejar un poquito aparte porque además sí que merece una mención importante, yo creo. Y bueno, he puesto ahí educación, que veréis que aparece en todas las diapositivas, porque creo que es lo más importante de todo, la educación en la enfermedad para poder sobrellevarla de la mejor manera posible. En cuanto al manejo del dolor, pues requiere una evaluación integral. El dolor en los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos pues es un dolor crónico. Prácticamente el 90% de los pacientes padecen dolor en algún momento de su vida y es multifactorial. Es un dolor musculoesquelético, es un dolor nociceptivo, es un dolor por sensibilización central, es decir, tiene muchos componentes de dolor, con lo cual una sola actuación no nos va a poder controlar ese dolor. Como digo, pues requiere pues una evaluación integral y, como estamos diciendo todo este tiempo, ¿no?, una colaboración pues con médicos, fisioterapeutas, psicólogos, terapeutas ocupacionales para poder hacer un manejo holístico y integral del paciente. Las herramientas que tenemos para controlar el dolor, pues bueno, lo primero que podemos hablar, que es lo que siempre se nos viene a la cabeza, no son los fármacos. Los fármacos al final yo no lo considero el principal pilar para manejar el dolor, porque no lo es, ¿vale?
El manejo con los fármacos se basa pues, en la escala de analgesia del dolor. Empezamos por el escalón más bajito, paracetamol, nolotil, antiinflamatorios. Se va subiendo de escala si no se controla el dolor hasta llegar a los opioides. Los opioides, en principio, hay que tener cuidado con ellos. Primero, no siempre son efectivos porque depende de las características del dolor. Como hemos dicho que tiene muchos componentes, no atacan sobre todos esos componentes, con lo cual no siempre son todos efectivos que podrían ser otro tipo de dolores. Y luego, pues bueno, con un dolor crónico se corre el riesgo de un consumo continuado, subiendo dosis porque no son del todo efectivos y producir al final una dependencia e incluso una tolerancia, con lo cual no es que no se puedan dar, pero que sí que, bueno, es una cosa que hay que tener, hay que hacerlo con precaución, ¿vale? Hay que tener en cuenta pues, otro tipo de coadyuvantes como la mitriptilina, gabapentina, pregabalina para el dolor neuropático, ¿vale? Y en muchos casos pues, es necesario también, aparte del tratamiento farmacológico estándar, pues tratamientos en la unidad del dolor, pues con infiltraciones, lidocaína intravenosa, etcétera, ¿vale? Las terapias físicas, yo creo que es de las cosas más importantes en el manejo del dolor. Hay que hacer pues, bueno, pues, programas muy personalizados, con ejercicios de fortalecimiento, de propiocepción. Se pueden utilizar también pues, determinadas, ¿no? Pues, TENS o magnetoterapia, onda corta, pues, para ayudar un poco también a ese control del dolor. Y bueno, como hablábamos de las terapias físicas, hilando eso con el ejercicio regular, que como veis lo pongo en negrita porque también aparece en muchas otras diapositivas, el ejercicio es imprescindible. Es imprescindible porque realmente sin ejercicio hay mucho más dolor, ¿vale? Entonces tiene que ser, por supuesto, un ejercicio que tiene que ser muy controlado, tiene que ser muy individualizado, cada persona tiene que hacer una cosa diferente, no se puede dar una tabla a todos los pacientes por igual porque cada paciente es un mundo, pero sin ejercicio todo va peor, ¿vale? Cosas que suelen ir muy bien, pues la natación, el pilates muy controlado, o sea, sobre todo hay que dirigirse a cosas que requieran, o sea, ejercicios que supongan una potenciación y un fortalecimiento muscular y ayuden a la propiocepción. El manejo psicológico, que esta mañana ya se ha hablado mucho de ello, con lo cual tampoco me voy a meter mucho en él, puede ayudar mucho también a manejar un poquito ese dolor y a poder desarrollar estrategias de afrontamiento, grupos de apoyo, para compartir técnicas de relajación. Eso puede ayudar un poquito a sobrellevar el dolor. Yo siempre digo que bueno, cuando uno tiene mucho componente de ansiedad, el dolor que se tiene se multiplica por 1000. Entonces, pues eso siempre puede ayudar un poco a bajar ese nivel. En cuanto a la prevención de lesiones, estamos hablando de la educación, es importante conocer el síndrome, saber qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer para prevenir las lesiones que puedan derivarse por la inestabilidad y de la hiperlaxitud. Como veis, hablamos otra vez del ejercicio, lo mismo, ¿de acuerdo? No voy a volver a repetirlo, pero en este caso sí que es importante pues, el desarrollar, ¿no?, determinadas habilidades para evitar lesiones y saber hasta qué punto podemos llegar a los ejercicios para no lesionarnos, porque hay que hacer ejercicio, pues uno se pone a hacer ejercicio y claro, al final se puede acabar lesionando, entonces hay que pues, escuchar el propio cuerpo y saber cuándo parar y para evitar las lesiones, ¿vale? Y luego, pues bueno, el uso de soportes u órtesis no están indicadas de manera permanente porque al final lo que nos va a producir es una atrofia de la musculatura y mayor inestabilidad, pero en determinadas situaciones y en las articulaciones que sean más propensas a lesiones o más inestables sí que pueden ayudar. En cuanto a las intervenciones quirúrgicas, pues bueno, siempre al final, con todas las lesiones, con todo, siempre en algún momento todos los pacientes se encuentran frente a un traumatólogo o a un cirujano que le dice hay que operar, ¿no? Tiene que ser muy individualizada porque realmente lo que buscamos no es arreglar la articulación o lo que realmente hay que priorizar es mejorar la calidad de vida del paciente, ¿vale? Las indicaciones quirúrgicas principales serían o bien un dolor incapacitante que no se controla con nada más, un daño estructural, pues si se te rompe un tendón o se te rompe un ligamento, pues en ocasiones hay que operarlo, ¿no? O una inestabilidad articular severa. Pero siempre hay que individualizar mucho las intervenciones y dejarlas como última opción porque los resultados no siempre son óptimos, no son quizás los esperados como para el resto de la población, hay más riesgo de recurrencias y más riesgo de complicaciones que hay que tener cuidado y hay que vigilar y que de hecho el cirujano debería de conocer, ¿no? Estas complicaciones pues, son más riesgo de hematomas, en cuanto a la cicatriz, pues de distensia de suturas, malas cicatrizaciones,
más riesgo de infecciones por ese problema en la cicatrización y por todo ello pues, bueno, se recomienda utilizar las técnicas mínimamente invasivas. Los tipos de intervenciones quirúrgicas que normalmente se suelen hacer son o bien reconstrucciones articulares pues para promover la estabilidad articular, bien una reconstrucción o bien incluso una fijación o una artrodesis, procedimientos de descompresión, sobre todo cuando hay compresión nerviosa, como puede ser un síndrome del túnel del carpo, y cirugías de reparación de tejidos blandos pues cuando hay pues, lesiones de ligamentos, de tendones. Y en este caso, pues bueno, también hay que hacerlo con precaución y hay pues, más riesgo de recurrencias. Y nada, los apuntes un poquito sobre las suturas. Esto también es importante que lo conozcan los cirujanos, ya que pues, bueno, la cicatrización en los pacientes con Ehlers-Danlos pues, es también patológica, es una mala cicatrización y hay mucho riesgo de licencias y de que no terminen de cicatrizar. Las heridas dérmicas, en principio se aconseja cerrarlas sin tensión y preferiblemente en 2 capas y el resto de las heridas, los puntos de sutura tienen que ser profundos y muy abundantes para que esté bien cerrada. Se aconseja dejar las suturas el doble del tiempo del habitual, es decir, si normalmente se dice de 7 a 10 días, pues irnos a los 20. Y luego pegar los bordes con apósitos, los bordes de la piedra adyacente para así evitar el estiramiento de la cicatriz y que haya mayor riesgo de dehiscencias. Después de la cirugía pues, es aconsejable un programa de rehabilitación personalizado pues, para ayudar un poco a volver a la funcionalidad después de esa agresión y con un seguimiento pues, muy cercano para poder detectar complicaciones tanto de la cicatrización como de un posible dolor crónico que se quede después de la cirugía, que por desgracia no es ni la primera ni la segunda vez que ocurre. En cuanto al manejo psicológico, pues bueno, tampoco voy a hablar mucho porque han hablado a largo entendido 2 personalidades sobre esto que saben mucho más que yo. Simplemente pues que requiere también un enfoque multidisciplinar y hablar un poco, recalcar el tema de la educación, el conocer la enfermedad puede aliviar un poquito esa ansiedad que te genera la incertidumbre de no saber lo que está pasando. Y bueno, pues lo que es la terapia cognitivo-conductual te puede dar herramientas pues, para afrontar los problemas, las técnicas de manejo del estrés y los grupos de apoyo. Los grupos de apoyo yo creo que es algo muy importante que muchas veces compartir las experiencias, el compartir alternativas de que aprendan una cosa, otra y simplemente el no sentirse solos es imprescindible. Y bueno, esta última diapositiva simplemente pues 4 puntos clave que creo que son importantes a la hora del manejo de estos pacientes. Como veis, he puesto ahí otra vez en la palabra educación. Creo que lo más importante de todo es la educación, pero no solo la educación del paciente, que es muy importante porque bueno, el paciente pues, tiene que conocer qué le pasa, tiene que conocer qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer. Eso le va a ayudar a afrontarlo, le va a ayudar a aceptar la enfermedad y le va a empoderar, va a ayudar un poco al autocuidado y de verdad que hay muchísima diferencia cuando un paciente acepta la enfermedad y es consciente de ella y la asume a cuando no, porque es la misma enfermedad, son los mismos síntomas, pero se viven de manera diferente y al final lo que queremos buscar es pues, la calidad de vida y que pues, podáis seguir un poco con la vida como podáis. Y bueno, pues he dejado aquí puesto arriba, ahí puesto arriba lo de la escucha activa y la empatía porque creo que es algo también muy importante que muchas veces no hacemos. Aquí voy a hacer yo una crítica también a toda mi profesión. Cuando habla de la educación, habla de la educación de los pacientes, pero también la educación de profesionales, porque bueno, pues muchas veces cuando vienen a la consulta pues me cuentan pues, burradas que les han dicho, ¿no? Entonces es importante una educación también a los profesionales y eso, para empezar a educar eso, pues requiere una escucha activa y una empatía de la persona que está delante, entenderla, escucharla y después de eso pues ya poder valorar y poder hacer un juicio de valor, pero no desde el momento que te sientes ya decir, pues ya te has puesto la etiqueta y con esto te quedas, ¿no? Y bueno, en principio no quería decir nada más. Muchas gracias y nada. Hola a todos. La verdad es que, bueno, para el que no me conozca, soy Ricardo Gil, sabes que soy médico internista y que estoy especialmente dedicado a las enfermedades raras y los pacientes sin diagnóstico y particularmente pues tengo
especial predilección o experiencia en pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos. Me hubiera encantado estar ahí con todos vosotros, pero la verdad es que teniendo en cuenta todo lo que ha pasado pues estos días en Valencia y la dificultad de acceso que hay y todo esto, pues bueno, hemos decidido que la mejor forma de poder llegar a este evento es hacer una grabación para poder, aunque sea virtualmente, pues poder estar ahí con todos vosotros. Para empezar, bueno, decir que cuando un médico le dices que alguien tiene un síndrome de Ehlers-Danlos, probablemente lo primero que se le venga a la cabeza y realmente lo que se te explica en la carrera, si es que se te explica algo, es algo así. Es esta imagen casi anecdótica de un paciente que se le estira mucho la piel, que puede hacer posturas prácticamente imposibles y que realmente no es lo que se ve habitualmente en la práctica clínica en la realidad. Lo que muchas veces más vemos normalmente suele ser una mujer con dolor crónico, una paciente normalmente joven o en edad media de la vida con dolor crónico, múltiples quejas, tanto a nivel digestivo, a nivel cardiovascular, a nivel urinario, y que muchas veces ha dado muchísimas vueltas por muchos médicos sin llegar a un diagnóstico concreto. Esto es porque, por desgracia, el síndrome de Ehlers-Danlos a día de hoy sigue siendo un gran desconocido en cuanto a la formación que se da en las facultades y posteriormente en las distintas especialidades de la medicina. El Ehlers-Danlos es algo muchísimo más complejo. Cuando hablamos de Ehlers-Danlos sabéis que uno de los principales puntos que valoramos es el tema de la hiperlaxitud. Ser hiperlaxo per se no es malo, hay mucha gente que es hiperlaxa y no le supone ningún problema. La hiperlaxitud se mide mediante la escala de Beighton, como ya sabéis, que mide 9 puntos en base a la capacidad o no de poder tirar hacia atrás el dedo meñique más de 90 grados, hiperextender los codos, poder tocar el antebrazo con el pulgar ayudándose de la otra mano, hiperextender las rodillas o ser capaz de tocar el suelo con ambas palmas de las manos de forma completa. Cada una de estas maniobras te da un punto, 2 el tema de los meñiques, 2 los codos, 2 las rodillas, 2 tocar el pulgar con el antebrazo y 1 la maniobra de ser capaz de tocar el suelo con las manos. Estos 9 puntos, si tienes 5, consideramos al paciente hiperlaxo. Es cierto que puede haber ciertos matices acerca de si es hombre o mujer, si es mayor o más joven, y que la hiperlaxitud muchas veces se acaba perdiendo con los años, incluso en pacientes con Ehlers-Danlos, con lo cual estos pacientes son de difícil diagnóstico, sobre todo cuando la clínica o por lo menos la valoración se hace ya en una edad más adulta. Porque habitualmente se ha tendido a pensar que el espectro hiperlaxitud, síndrome de hipermovilidad articular, síndrome de Ehlers-Danlos tipo hipermóvil, que ya sabéis que es el más frecuente, digamos que sería como esto que vemos aquí, ¿no? Es decir, como que la hiperlaxitud es lo leve, luego está moderado el que tiene un síndrome de hipermovilidad articular y luego el que es grave ya es el que tiene realmente un síndrome de Ehlers-Danlos. En realidad esto es una visión muy simplista y en las últimas clasificaciones se ha empezado a hablar de lo que es el espectro de las enfermedades relacionadas con la hipermovilidad. Es decir, dentro de un mismo paciente no pensamos que el que está bien de todo y el que está mal de todo. Vemos que estos pacientes pues tienen tendencia a tener distintas complicaciones. Por ejemplo, habrá un paciente que tenga mucho dolor, pero no tenga otra complicación. En cambio, otro tendrá mucha ansiedad, otro tendrá mucha astenia. Luego habrá gente que tenga síndrome de activación masturbaria, otros que tengan disautonomía. Es decir, que todos dentro de esto, todos estos subfactores, digamos que a su vez pueden graduarse de forma independiente, de forma de que hay personas que tienen muchísimo síndrome de activación masturbaria y no tienen ningún tipo de síndrome compresivo vascular. Pero puede pasar todo lo contrario, gente que esté muy mal de síndrome compresivo vascular y que no tenga otras manifestaciones comunes y que suelen aparecer en el Ehlers-Danlos. Entonces, ¿qué comorbilidades vamos a ver en estos pacientes? Realmente podríamos estar hablando horas y horas y horas acerca de comorbilidades que pueden aparecer en los pacientes con Ehlers-Danlos. Realmente vamos a hablar de 4 que quizás son no te diría las más frecuentes, pero sí las que se asocian con más frecuencia al Ehlers-Danlos y que por lo tanto a veces el médico generalista o el médico que no tiene especial tendencia a ver estas patologías puede pasársele por alto, pero obviamente pueden haber problemas como gastritis, SIBO, problemas de cistitis intersticial, problemas de migrañas, problemas de trastornos psicológicos y psiquiátricos. Es decir, hay un amplio abanico de comorbilidades que se suelen aparecer. Sin embargo, yo estas 4 creo que son las 4 a las que más hay que prestar atención, sobre todo porque quizás son las que más aparecen frecuentemente.
Primero, hablar de la disautonomía. Os diría que no hay pacientes de síndrome de Ehlers-Danlos que no tengan disautonomía. A ver, esto es muy categórico y en medicina no hay que ser tan categórico, pero la realidad es que si tú buscas y si tú preguntas, casi todos los pacientes tienen algún tipo de síntoma relacionado con la disautonomía. No me gusta pensar la disautonomía como una enfermedad. La disautonomía no es una enfermedad, es como decir dolor. Dolor no es una enfermedad, es un síntoma. Pues la disautonomía pasa lo mismo, ¿no? La disautonomía son los signos y síntomas derivados del mal funcionamiento del sistema nervioso vegetativo. El sistema nervioso vegetativo no es más que ese sistema nervioso, esa parte del sistema nervioso que se encarga, para que nos entendamos, de cualquier movilidad del organismo que no es voluntaria. Es decir, si yo quiero mover un músculo, pienso que quiero mover el brazo y muevo el brazo. Pero yo no pienso si quiero acelerar o frenar mi ritmo cardíaco o si tengo que mover los intestinos porque he hecho la digestión. Esto es lo que mueve el sistema nervioso vegetativo. Por lo tanto, sabemos que hay dos sistemas, que son el parasimpático y el simpático, que cada uno de ellos se ocupa de una cosa, pero bueno, para hacernos una idea, el sistema nervioso simpático al final es el que se dedica, evolutivamente es el que está programado para la huida o para la caza, es decir, ¿qué hace? Hace que se nos acelere el pulso, para los intestinos, porque en ese momento no nos interesa estar con movimientos intestinales, dilatar las pupilas, es decir, provoca que el organismo se prepare para la acción. Y el parasimpático le pasa todo lo contrario, es decir, el que nos relaja. Es el que, digamos, que el que predomina, por ejemplo, después de una comida copiosa. ¿Qué pasa ahí normalmente? Pues nos frena el pulso cardíaco, nos entra mucho cansancio y en cambio los intestinos empiezan a moverse. En la disautonomía pueden haber síntomas derivados del mal funcionamiento de los dos sistemas, es decir, podemos encontrar taquicardia o bradicardia, podemos encontrar estreñimiento o diarrea, podemos encontrar distensión abdominal, podemos encontrar problemas a prácticamente todos los niveles que hemos comentado, problemas de retención urinaria o problemas de incontinencia urinaria o incapacidad para, digamos, mantener unas orinas normales. Con lo cual, todas estas manifestaciones son extraordinariamente variadas y que si no tienes en mente estos síntomas, a menudo se tachan de nerviosos o de secundarios o incluso psicológicos, cuando realmente tienen una etiología clara detrás, que es la disautonomía. Sin embargo, quizás los 3 puntos que más se asocian a la disautonomía son a nivel cardiológico, a nivel digestivo y a nivel urinario. ¿Qué tenemos a nivel cardiológico? Podemos tener sobre todo hipotensión, aunque también puede haber pacientes que tienen hipertensión, y sobre todo taquicardias, y concretamente sabéis que el POTS, que es la taquicardia postural ortostática, pues es bastante frecuente, de la cual luego comentaremos algo. A nivel digestivo, ¿qué puede haber? Disfagia, es decir, problemas para tragar, puede haber gastroparesia, es decir, hinchazón abdominal, dolor, diarrea o estreñimiento. Y a nivel urinario puede haber problemas de incontinencia urinaria, de retención de orina o incluso alteraciones sexuales. Pero realmente no es solo esto, es mucho más. Es cansancio extremo, es alteraciones de la sudoración, intolerancia al frío y al calor, sequedad de mucosas, alteraciones visuales. Pensad, si todos los que estáis aquí, que estáis afectos de Ehlers-Danlos o de cualquier síndrome relacionado con la hiperlaxitud, no tenéis al menos uno de estos síntomas que hemos estado comentando. A lo mejor no es lo que predomina, pero uno de estos síntomas casi seguro que están por ahí. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues vamos a ver, es muy fácil de sospechar, porque es la clínica, pero es muy difícil de diagnosticar, es un completo lío. Tenemos el TIL test, que sabéis que es la prueba que quizás más utilizamos, igual que el test NASA, que sirve para diagnosticar el POTS, ¿vale? El POTS es la taquicardia postural ortostática, es decir, que un paciente cuando se levanta o cuando lleva un rato en bipedestación, su corazón se dispara más de lo normal. Una reacción normal es aumentar la frecuencia cardíaca para, digamos, acostumbrarse a esa nueva postura. Pero la realidad es que en estos pacientes se dispara demasiado y esto puede llevar a problemas de síncope incluso, etcétera, taquicardias, molestias, etcétera. Lo que pasa es que con el TIL test estamos valorando un tema puramente cardíaco, pero bueno, sí que es cierto que si tenemos síntomas compatibles y el TIL test positivo y se descartan otros síntomas, podemos asumir que la gran mayoría de síntomas derivados que tienen estos pacientes pueden ser por disautonomía. Y luego hay un amplio etcétera de otras cosas que se pueden hacer, que es, por ejemplo, el test del axón sudomotor, que es el famoso SUDOSCAN, el Valsalva ratio, que es una medición de tensión y frecuencia cardíaca en base a la maniobra de Valsalva, que es la hiperpresión abdominal, por ejemplo, con el esfuerzo defecatorio. Muy famosos y algo polémicos los anticuerpos gangliónicos, igual que los antiadrenérgicos, etcétera. Y digo famosos y polémicos porque cada vez se están utilizando más, pero la realidad es que a día de hoy, y aunque cada vez hay más evidencia que nos apunta que puede llevar a un diagnóstico, no están 100% estandarizados y nos puede llevar a falsos diagnósticos. Realmente esto no mide disautonomía, mide
fenómeno inmunológico que puede mediar una disautonomía. Es decir, nos pueden ser útiles, por ejemplo, para diagnosticar pacientes con disautonomía autoinmune, que realmente no es la que se asocia realmente al Ehlers-Danlos, pero bueno, como muchas veces hay pacientes que sabéis que se solapan distintas patologías, pues puede pasar. Y luego, pues otro tipo de estudios ya menos frecuentes. Pasando ahora a los síndromes compresivos, que quizás son uno de los más famosos y lo que a mí personalmente me ha llevado a base de pacientes a estudiar tanto de esto y del Ehlers-Danlos, son los síndromes compresivos vasculares. Estos síndromes compresivos se caracterizan porque hay o bien una estructura vascular que se comprime o algo que la propia estructura vascular la que comprime otra cosa. Ahora iremos viendo los distintos síndromes, que ya sabéis que los más famosos son, aunque hay más, los más famosos son el ligamento arcuato o síndrome de Dunbar, el Wilkie, el cascanueces y el May-Turner. Tenemos también, por supuesto, el síndrome de vena cava inferior, el síndrome de disfera torácico, los síndromes de congestión pélvica, etcétera. Pero bueno, por centrar un poquito en quizás los más habituales y los más buscados. ¿Qué es esto del síndrome del ligamento arcuato? Pues aquí tenéis la salida normal del tronco celíaco. El tronco celíaco sale justo por debajo de la inserción del diafragma. Y en esa zona es donde está el ligamento arcuato. Normalmente al salir por debajo, digamos que el tronco celíaco, que es el que lleva la sangre a toda la zona del estómago, etcétera, pues bueno, me deja llevar bien la sangre y no hay ningún problema. Sin embargo, cuando tenemos un problema como este, el problema es que ese ligamento está un poco más abajo o lo que sea, y hay una compresión del tronco celíaco. Síndrome de ligamento arcuato, que a veces también puede ser de componente neurogénico, es decir, que hay una compresión también con el ganglio, con un ganglio grande que hay ahí, y que además se suele asociar también con mucha disautonomía. ¿Qué síntomas puede dar estos pacientes? Pues al final lo que van a tener es síntoma de dolor al comer, sobre todo. Es decir, estos pacientes no le llega suficientemente sangre al estómago cuando le llega la comida, y entonces lo que pasa es que tiene una especie de, entre comillas, isquemia intestinal. ¿Qué es lo que va a llevar esto? Pues sobre todo a dolor, a epigastralgia y a miedo, aversión a la comida. Es decir, estos pacientes suelen perder mucho peso. Ojo, normalmente esto de por sí no debería dar hinchazón abdominal. Por lo tanto, si hay hinchazón abdominal, o es que hay asociado a otro proceso, que puede ser un Wilkie, que ahora lo comentaremos, o bien puede haber un proceso disautonómico asociado, pero por per se no debería dar hinchazón. El diagnóstico, como todo en estas técnicas, pues bien se puede utilizar técnicas de ecografía intravascular o ecodoppler abdominal o a veces angioresonancias. El problema de esto es que tiene que hacerse por un equipo que entienda bastante de lo que estamos haciendo y mirando concretamente esto, porque si tú no vas a buscarlo, es posible que se pase completamente desapercibido. En cuanto a tratamiento, sabéis que todos los síndromes compresivos, normalmente el tratamiento es quirúrgico, y en este caso concreto lo que se quiere hacer es la liberación del ligamento arcuato medio. El siguiente síndrome es el síndrome de Wilkie. Primero hay que saber que entre la arteria mesentérica superior y la arteria aorta, digamos que habitualmente hay un ángulo que es de unos 45 grados y que por medio de este ángulo pasan distintas estructuras. Pasa tanto la vena renal como el duodeno. Cuando se comprime el duodeno es cuando hablemos de un síndrome de Wilkie. Es decir, digamos que estaríamos poniendo un tapón a la salida del estómago. ¿Y esto qué va a hacer? Pues dolor abdominal, miedo a comer, pero en este caso sí, distensión abdominal. Y puede provocar un estómago de lucha, de retención, y que se vaya dilatando poco a poco, así como epigastralgia, vómitos, náuseas, etc. Los síntomas pues, son los que ya hemos estado comentando: náuseas, vómitos, dolor, y el diagnóstico es muy similar al otro. También se puede hacer con angiotac, ecografía, etc. El tratamiento es, sabéis que muchas veces en los síndromes compresivos vasculares se recomienda que los pacientes ganen peso. Esto de ganar peso es porque el ángulo que hay ahí entre la arteria mesentérica y la arteria aorta, cuando se estrecha, es cuando esto da estos síndromes compresivos. Si nosotros ganamos peso, conseguimos, digamos, que se ponga un poquito de grasa en esa zona y conseguir abrir el ángulo. ¿Qué pasa? Decirle a un paciente que su principal problema es que no puede comer, que coma y gana peso, pues es complicado. Es cierto que a veces se consiguen, casos leves, pues mejoren con un poco de ganancia de peso, pero la realidad es que en los casos serios hay que ir a una cirugía, que normalmente es una duodenostotomía. Creo que, digamos, esa bypasea ese problema. Primo hermano y muy íntimamente ligado, tenemos el síndrome de cascanueces. En este caso, lo que se comprime entre la arteria mesentérica y la aorta es la vena renal izquierda. ¿Esto qué nos va a llevar? Pues a un dolor en el flanco izquierdo, y esa hiperpresión va a provocar que el riñón sufra y pueda haber proteinuria y sobre todo hematuria, que es lo más típico.
Además, en los hombres puede dar varicoceles, es decir, una dematización, hinchazón en el testículo izquierdo normalmente, porque las venas gonadales derivan en la vena renal, que es la que está comprimida, y en las mujeres puede aparecer el famoso síndrome de congestión pélvica que pues tantas molestias da. Aquí veis como efectivamente, aquí se ve muy bien, donde como la compresión de la vena renal provoca una dilatación de la vena testicular o ovárica, que al final es la vena gonadal, y que va a llevar a lo que os he comentado ahora mismo. Y bueno, los síntomas ya lo hemos estado comentando, el diagnóstico realmente es muy similar a lo que hemos hecho con estos casos, y en este caso el tratamiento muchas veces es la reposición de la vena renal izquierda. Sabéis que yo no soy cirujano, o sea que todo esto no es mi campo, pero bueno, en principio esta sería la prueba de elección. Y por último, en cuanto a los síndromes de activación, en cuanto a los síndromes compresivos vasculares, tenemos el síndrome de May-Turner. En este caso, la vena ilíaca izquierda pasa por detrás de la arteria, aorta o de la arteria ilíaca, y se puede quedar comprimida entre esta arteria y los cuerpos vertebrales posteriores. ¿Esto qué va a provocar? Pues una edematización del miembro inferior y hacer que la sangre vaya más lento y se pueda provocar un trombo. Si somos muy académicos, el síndrome de May-Turner es solo cuando ha habido una trombosis. Pero bueno, realmente se utiliza de forma prácticamente indistinta. El diagnóstico y ya lo hemos estado comentando también. Y en este caso sí que lo indicado normalmente es poner un stent y en base a las características también anatómicas, o bien poner una anticoagulación, es decir, por ejemplo, Sintron o Apixaban, es decir, tratamientos que lo que nos hagan es hacer que la sangre sea más líquida y que por lo tanto podamos evitar que se formen los trombos. Dejamos a un lado los síndromes compresivos vasculares y pasamos a otro que quizás es más desconocido todavía, que son los síndromes de activación mastocitaria. Yo esto ya había visto bastantes pacientes con Ehlers-Danlos, ya había visto muchos pacientes de síndromes de activación de síndromes compresivos vasculares, pero hasta que no empiezas a pararte y pensar un poquito, no te das cuenta de que puedes tener un paciente con esto. ¿Qué son los mastocitos? Los mastocitos son unas células que actúan en las respuestas alérgicas de forma normal. Es decir, los pacientes que de por sí tienen alergia al polvo o el que sea, pues tienen unos mastocitos, digamos, hiperactivados, y eso nos va a llevar a los distintos tipos de reacciones alérgicas, bien sea pues exantemas, bien sea asma o bien sea lo que sea. En los síndromes de activación mastocitaria, lo que vamos a tener es que estos mastocitos están activados de forma, digamos, porque sí. No se sabe muy bien el motivo, se ve que hay, como los mastocitos es una célula que normalmente está en el tejido conectivo, y en los pacientes con Ehlers-Danlos el tejido conectivo está tocado, pues digamos que están hiperactivos, ¿no? ¿Qué nos puede dar esto? Pues aparecen reacciones alérgicas raras, ¿no? Es decir, jolín, yo tengo reacción alérgica, esto a mí me ha dado efecto y me ha dado una alergia, pero luego llego al alergólogo y me dice que no tengo alergia a este fármaco. O bien asma, o bien exantemas raros, o también pueden aparecer problemas de dolor abdominal y problemas de cistitis intersticial, digámoslo así, es decir, los síntomas, porque esa edematización que se produce por la inflamación puede aparecer en el tejido digestivo, en el tejido de la vejiga, o incluso en casos muy graves, en los síndromes de activación mastocitaria ligados solo a Ehlers-Danlos es raro, pero en determinados casos puede haber incluso fenómenos anafilácticos. Esto aparece más, por ejemplo, en los mastocitos, que es un tipo de tumor de los mastocitos, que aunque hay que descartarlo en los pacientes con síndrome de activación mastocitaria, es raro verlo en Ehlers-Danlos. El diagnóstico es un poco una pesadilla también. ¿Por qué? Porque la clínica puede estar clara, pero tú como médico necesitas algo que te objetive dicha clínica. Lo que se suele hacer es intentar determinar una triptasa en un brote de sintomatología y ver si está elevada. Pero ¿qué pasa? Cuando un paciente viene por un shock anafiláctico, un ataque asmático grave, es relativamente fácil conseguir esa triptasa, pero cuando el brote es dolor abdominal de forma mantenida, pues a veces caer que esto puede ser un síndrome de activación mastocitaria es más raro. El tratamiento muchas veces se hace de forma empírica por este motivo. ¿Y cuál es el tratamiento? Pues se hace un bloqueo antihistamínico, hay dos tipos de receptores antihistamínicos, anti-H1 y anti-H2. Digamos que los anti-H1 son los que están más relacionados con las reacciones alérgicas y se pueden dar fármacos pues, como la cetiricina o la desloratadina, etc. Y los anti-H2, que son los que están más relacionados con el tema con los antihistamínicos del estómago, como puede ser la famotidina, que también ayuda a mejorar la clínica. Y a veces se asocia también bien cromoglicato, que es un estabilizador de la liberación de los mastocitos, o bien el Montelukast, que bueno, también actúa a nivel mastocitario. Hay otros fármacos que se pueden probar, incluso tratamientos ya más agresivos, pero en principio con estos se suele controlar o al menos mejorar. Vamos a pasar ya al último bloque, que es los problemas de columna, hablando así.
realmente, digamos que hay dos zonas que se pueden afectar, sobre todo a nivel cervical o a nivel lumbosacro. A nivel cervical, ¿qué es lo que más podemos tener? Cervical entendiéndose como concepto amplio, no limitándolo solo a nivel cervical estricto. Pues podemos tener una inestabilidad cráneo-cervical, que es una inestabilidad entre el cráneo y las cervicales, que son las primeras vértebras de la columna. Podemos tener una inestabilidad atlaxoidea, es decir, entre el atlas y el axis, que son, para que nos entendamos, la primera vértebra cervical y la segunda vértebra cervical. Y podemos tener una malformación de Chiari, que esto es una pequeña caída de la zona cerebelosa a nivel del agujero, por digamos que sale la médula espinal, y que puede dar distintos problemas. Y a nivel lumbosacro lo que podemos tener es normalmente problemas de médula anclada oculta o problemas de quistes de Tarlov. Por supuesto, ni que decir tiene que aparte pueden haber otros problemas como son los derivados de forma normal de hernias, protusiones, fracturas, etcétera, etcétera. En cuanto a la inestabilidad cráneo-cervical, todos estos pacientes van a tener, bueno, todos, estos pacientes suelen tener dolor, cefaleas y muy típico el tema de la inestabilidad. Y además, si hay una compresión grave, puede haber incluso incoordinación motora y alteraciones sensitivas que pueden llevar a dificultad para andar y tal. Por eso es muy importante preguntar a los pacientes si tienen algún problema de la marcha y también problemas, por ejemplo, con el tema de la sensibilidad de las manos y los pies. Muy parecida y clínicamente muy difícil de diferenciar una de otra es la inestabilidad atlaxoidea, es decir, entre la primera y la segunda vértebra. Tanto esta como la otra podemos tener además problemas de disautonomía, porque a nivel cervical sale el nervio vago, bueno, salen el nervio vago y el resto de nervios, y estas compresiones pueden llevar también a empeoramiento de los problemas disautonómicos. Tanto es así que hay pacientes que tienen una disautonomía súper severa que cuando se intervienen de este problema puede mejorar mucho su disautonomía. Tenemos la malformación de Chiari, que también lo que hemos dicho, dolor occipital, cefalea, problemas de equilibrio y síndromes compresivos a ese nivel. Y luego, ya bajando a la zona lumbosacra, tenemos el problema de la médula anclada oculta y el problema de los quistes de Tarlov. La médula anclada oculta, digamos que de forma normal, es un poquito complicado de explicar, pero cuando se desarrolla el embrión, la médula anclada tiende a que desciende, por así decirlo, conforme el feto se va formando hasta que, pues digamos, que ocupa todo el canal. En determinados casos, sobre todo en la primera edad, cuando se forma el organismo, digamos que se queda fijada y cuando va creciendo la columna, pero no crece tanto la médula, se queda anclada, de ahí el nombre. El problema es que muchas veces incluso esto puede verse, es difícil de ver en una resonancia normal, con lo cual puede necesitar algunas pruebas. Los síntomas, aparte del dolor de esa zona, suelen ser sobre todo neurológicos, en cuanto a que puede haber dificultad para la marcha, dificultad de alteraciones sensitivas y también puede haber mucha disautonomía en la zona, es decir, puede haber mucho problema con retención de orina o incapacidad para orinar o al revés, incontinencia urinaria, es decir, todos los problemas disautonómicos muy focalizados en esa zona. En cuanto a los quistes de Tarlov, son muy frecuentes, pero muy poco sintomáticos. Y entiéndaseme lo que voy a decir, porque a veces se da lugar a error. Si nosotros cogemos a la población y le hacemos a todo el mundo una resonancia y buscamos a todos quistes de Tarlov, vamos a encontrarlo en muchos pacientes, en muchas personas. De ellas, solo un pequeño porcentaje tienen síntomas. Lo que pasa es que es verdad que los que tienen síntomas a veces están muy fastidiados por dichos síntomas. Con lo cual, aunque no todos los quistes de Tarlov son sintomáticos, muchos de los pacientes con los que tienen tendencia a tener quistes de Tarlov, pues van a desarrollar síntomas. Los síntomas pueden ser parecidos, si son muy grandes pueden dar dolor, pueden dar incoordinación motora y también pueden dar, si están en las raíces más sacras y más lumbares más bajas, pues problemas de disautonomía a nivel urinario, defecatorio, etc. Pero es una cosa que hay que tener en cuenta y no desdeñar los quistes de Tarlov. Realmente son unas dilataciones perineurales que muchas veces en los informes de resonancias ni siquiera se llega a informar. Pero bueno, sabiéndolo y diciendo que se busquen, y sobre todo si son ya de un tamaño relevante como los que veis aquí, pues es fácil de diagnosticar. El problema es cómo tratarlos después, que es un tema un poco complejo. Como conclusiones, decir que los síndromes relacionados con la hiperlaxitud, tanto el Ehlers-Danlos, también Marfan, Loeys-Dietz o simplemente desórdenes relacionados con la hiperlaxitud, tienen una comorbilidad muy importante. Y hay que pensar siempre en disautonomía, en síndromes compresivos vasculares, en síndrome de activación mastocitaria y en problemas de columna.
Así que muchas gracias por la atención. Ojalá hubiera estado ahí y poder resolver alguna de vuestras dudas. Si queréis contactarme en cualquiera de estos medios, pues podéis hacerlo con total facilidad. Y muchas gracias a todos por vuestra atención. La verdad es que, sabéis que soy médico internista y que estoy especial. Muy buenas tardes a todos, disculpad los problemas técnicos. Como ya me presentaron anteriormente, me llamo Laura, soy matrona en un centro de salud de Galicia y quiero antes de nada dar las gracias a la asociación por depositar en mí la confianza para presentar un tema como es este, que lleva por título Síndrome de Ehlers-Danlos en busca de la maternidad. Vale. El embarazo y la maternidad, desde un punto de vista holístico, es uno de los mayores deseos de muchas mujeres. Hay mujeres que ya desde niñas tienen una idea clara de que quieren ser madre. Entonces, sí, hay otras obviamente que no. Pero el tema del embarazo y la maternidad tiene un sentimiento también para nosotros mucho más amplio. También muchas personas lo entienden como la culminación de una relación de pareja, o el ser madres o padres es lo que va a dar sentido a la palabra familia. Esto no tiene por qué ser así, pero sí que es algo que está muy influido socialmente. Y muchas veces incluso yo me encuentro en la consulta mujeres que una parte de esa maternidad acaba siendo por una cierta imposición social. ¿Cuántas personas, seguro que algunos de los que estáis aquí, una vez que una pareja se casa, os preguntaron, ¿y los niños para cuándo? Es algo muy típico, que se asocia y que no se entiende si no es así. Y tenemos que ser conscientes de que cada persona tiene sus deseos, su forma de vivir la vida o posibilidades muy diferentes que vamos a evaluar ahora. Entonces, llegar a la maternidad, conseguir un embarazo ya en condiciones basales, sin tener ningún problema de salud, muchas veces no es algo fácil. Y si nos ponemos en un contexto con una patología de base que puede tener, aparte, diversas complicaciones y que estamos con medicaciones muy diversas, pues ese camino puede ser muy difícil o quizás puede llegar a ser un camino que no sería conveniente que tomásemos. Cualquier mujer, si nos planteamos ser mamás, ¿qué debemos hacer? Pues mi consejo fundamental es acudir a una consulta preconcepcional. Esta puede ser simplemente pues, con una matrona, dependiendo de nuestra situación, o si tenemos ciertas patologías, acudir a varios profesionales que nos orienten cómo hacer para que ese embarazo conlleve los mejores resultados posibles. ¿Qué se va a abordar en estas consultas? Pues como decía, va a ser la clave para conseguir un embarazo lo mejor posible y unos mejores resultados tanto obstétricos como perinatales de ese recién nacido. Asimismo, en esta consulta se debe hacer una valoración de ese riesgo de herencia, que como muy bien comentaron esta mañana en la primera mesa, aquí dos grandes expertos, es algo a tener muy en cuenta, porque muchas veces pensamos en el embarazo, las mujeres de, bueno, no me importa por mi salud, ¿sabes? Yo quiero tener un hijo, ¿sabes? Todo por él, aunque yo me muera en el camino, siendo muy exagerados. Pero no es solo eso, también es la capacidad de cuidar a ese bebé y la herencia que va a recibir ese bebé. Otra de las cosas
que obviamente vamos a valorar es la situación actual, qué problemas de salud tiene esa mujer, si están controlados o no. Vamos a valorar los riesgos que para ella conlleva un embarazo, porque aunque se ve como algo muy bonito y aparentemente sano o normal, los embarazos producen grandes cambios en los cuerpos de las mujeres, como son aumentos importantes del volumen sanguíneo, que puede conllevar un aumento de la presión arterial, obviamente se movilizan muchos órganos, hay una distensión importante, es decir, una serie de cambios que si nuestra salud no es la óptima, a lo mejor la consecuencia que nos produce es mucho mayor pues, que en una persona sana. Además, si estamos tomando medicación, muchas de ellas pueden causar efectos perjudiciales en esos bebés, como pueden ser los efectos teratógenos. Teratógenos significa que va a causar un daño sobre ese bebé, bien sea una malformación u otro tipo de problemas. Y por tanto, muchas veces, si vemos que el embarazo no está contraindicado por la situación de salud de esa mujer, sí que es necesario modificar esa área de tratamiento y disminuirlo durante el embarazo, cambiar ciertos tipos de fármacos. Bueno, habría que evaluarlo e individualizarlo en cada caso. Perdón. Vale, a nivel de genética, obviamente no os puedo contar nada comparado con lo de esta mañana, pero bueno, simplemente hacer así un pequeño remember de que la mayoría de los síndromes de Ehlers-Danlos, sobre todo clásico, hipermóvil, vascular, que son ahí los que hay habitualmente los más frecuentes, son un tipo de herencia autosómica dominante. ¿Qué quiere decir eso? En palabras vulgares, que si una de las personas de la pareja padece la enfermedad, el 50% de sus hijos la va a padecer. ¿Vale? No es necesario que los dos la padezcan o uno tenga ese portador, simplemente con uno enfermo, el 50% de sus hijos va a padecer la enfermedad. Obviamente no sabemos la gravedad de ella ni la sintomatología que va a tener, pero sí la va a tener. Me quedé en blanco. Eso en el caso de la herencia autosómica dominante. Tenemos otras variantes de Ehlers-Danlos que estamos hablando de que es una herencia autosómica recesiva, que en este caso si las dos personas son portadoras de la enfermedad, aunque no la padezcan, en este caso ya estamos ante un 25% de pacientes enfermos, un 50% serán portadores, es decir, la pueden transmitir pero no la van a padecer, y un 25% sanos. En líneas generales, la mayoría de complicaciones que pueden surgir durante el embarazo son comunes a casi todos los tipos de síndrome de Ehlers-Danlos. Me refiero sobre todo al hipermóvil por ser el más frecuente, pero bueno, todo esto es bastante extrapolable al resto. Voy a hacer mención aparte al síndrome de Ehlers-Danlos vascular. En líneas generales, pues, las complicaciones más frecuentes van a ser a nivel articular. Ya sufrimos frecuentemente de dislocaciones articulares y el embarazo segregamos una serie de hormonas que le va a dar más lasitud a nuestro cuerpo y eso va a hacer que esas dislocaciones puedan aumentar. Por lo tanto, es muy importante ya conocer al inicio del embarazo cuáles son las articulaciones más afectadas para así intentar protegerlas o prevenir un poquillo esas dislocaciones. También muy frecuente en el embarazo en la población normal es el síndrome del túnel carpiano, esa compresión del nervio que en estos casos va a tener una mayor incidencia. Igual que tenemos que prestar bastante atención a la taquicardia ortostática postural. Individualizando un poquito en lo que viene siendo a lo largo de los diferentes trimestres de embarazo, toda esta sintomatología cualquier mujer embarazada la va a sufrir, pero en este caso pues va a ser mayor. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Pues como comentaba anteriormente, la sintomatología articular. Por la debilidad o fragilidad de nuestros tejidos va a haber un mayor sangrado gingival, las encías van a ser más sensibles, hay que prestarles mucha atención, igual que un mayor riesgo de caries. A nivel cardiovascular tenemos ahí una doble vertiente, porque por un lado el aumento sanguíneo que se produce al inicio del embarazo puede favorecer esos casos de hipotensión, pero bueno, también hay una mayor tendencia al colapso de las vías respiratorias y al final del embarazo también a dar más sintomatología. Igualmente se produce una gran afectación intestinal. Es muy frecuente en el embarazo el enlentecimiento del sistema digestivo. La mayoría de las embarazadas se quejan de estreñimiento, es algo muy frecuente, tanto por el propio embarazo como en muchas ocasiones por la necesidad de la suplementación de hierro.
está descrito en diversos artículos que durante el embarazo fue necesario un aporte nutricional extra. Incluso hubo algunos casos de tener que poner una sonda PEG para ese apoyo nutricional por la incapacidad de la mujer de alimentarse oralmente. En estudios más antiguos podemos observar que se asociaba el Ehlers-Danlos e incluso el hipermóvil con un mayor número de abortos. A día de hoy no describen esa incidencia como tal. Parece que el número la frecuencia de los abortos es igual al resto de la población. Donde nos vamos a encontrar, digamos, las complicaciones más serias o las que más relevancia y trascendencia van a tener son a partir del segundo trimestre de embarazo. Los problemas principales con los que nos encontramos puede ser con la ruptura prematura de membranas, o lo que todos conocemos por romper la bolsa o romper aguas. ¿Qué conlleva esto? Que suceda antes de tiempo, pues que pueda haber una infección y por tanto tener que adelantar el parto, o que simplemente por el hecho de romperse esa bolsa el parto se produzca de forma precoz. Si ese parto se produce antes de tiempo, estamos ante un parto prematuro y ante un bebé prematuro. Estamos muy acostumbrados a que ahora en las noticias vemos de grandes prematuros de 24 o 25 semanas que pesaban 600 gramos, 500 que salieron adelante. ¿Cómo? Tampoco no nos lo especifican extensamente. Entonces, la prematuridad es un problema muy serio que tiene consecuencias y no siempre, aunque esos bebés salgan adelante, salen como nos gustaría, en las condiciones que nos gustarían. Afortunadamente se evoluciona muchísimo en ese campo y muchos de ellos pues pueden llevar una vida completamente normal, pero bueno, vamos a tener un aumento del riesgo cardiovascular como otro tipo de complicaciones. Por desgracia poco podemos hacer, pueden hacer los obstetras y en el seguimiento del embarazo para prevenir una ruptura prematura de membranas. Y en el caso del parto prematuro en las mujeres con Ehlers-Danlos no está demostrado ni que el control ecográfico de la longitud del cuello, ir midiendo el cuello en consultas sucesivas, nos vaya a conseguir evitar un parto prematuro, aunque sí que nos puede ayudar de cara a que si vemos que ese cuello se va cortando, hacer una maduración pulmonar de SND para que si nace antes de tiempo a nivel respiratorio tenga muchos menos problemas. Y tampoco los cerclajes cervicales, que es una técnica que se hace en mujeres que se ve que pueden parir antes de tiempo, que es como suturar el cuello para, digamos, hacerlo más resistente al peso del embarazo. Es algo que los estudios contraindican en el Ehlers-Danlos porque parece que ni es muy efectivo y aparte, como el tejido está friable, se puede dañar mucho ese cuello. Y en el tercer trimestre y de cara al parto se va a hacer notable pues, una fatiga excesiva y a la hora del parto tenemos que tener en cuenta varias cosas. Después especificaré el tipo de las vías de parto, que seguramente es una de las preguntas bastante frecuentes. Tenemos que tener en cuenta el problema de articular de luxaciones durante el parto, especialmente ahora por el uso de la epidural, hay una mayor sensibilidad. Y muchas veces los pacientes pues ya tenemos una conciencia de uy, se me va a salir esta articulación y lo podemos controlar un poco. Pero en el parto, si estamos con una analgesia epidural, se va a notar menos. Entonces son mucho más frecuentes esas luxaciones, además de mantener posturas extrañas y forzadas durante un tiempo prolongado, por ejemplo en el expulsivo. También está descrito una mayor incidencia de laceraciones perineales, es decir, un mayor número de desgarros, incluso desgarros que afectan al esfínter. Así como, bien comentábamos aquí hace un momento, un retraso en la cicatrización, es decir, que muchas de esas episiotomías o las incisiones de las cesáreas hay una dehiscencia, se abren y acaban curando por segunda intención. Asimismo, tenemos que prestar atención a los prolapsos pélvicos, que tienen una incidencia aproximadamente de un 15%, y también tener en cuenta, igual que en el resto de cirugías, que las mujeres pueden presentar una reducción del efecto de la analgesia. Y ya muchas veces es como, uy, no te dolerá tanto, pues más en un parto, ¿vale? Si ya a lo mejor no es tan efectiva como nos gustaría y el efecto es mucho menor, pues hay muchas mujeres que puede ser casi como si no la tuvieran. Hay diversos estudios publicados de casos con mujeres de Ehlers-Danlos. Este es un estudio de una mujer con un Ehlers-Danlos hipermóvil, en el que está descrita una torsión uterina, es decir, el útero rotó sobre sí mismo hasta 270 grados. En su caso, esto sucedió en la semana 30 de embarazo y ingresó con mucha sintomatología
sintomatología digestiva, dolor abdominal, náuseas y demás, y cuando consiguieron, bueno, se fue hipotensando a nivel hemodinámico, le intervinieron, consiguieron sacar al bebé, pero por culpa de ese surgimiento fetal, el bebé no consiguió sobrevivir, pero ella afortunadamente no tuvo mayores secuelas, aparte de que tuvieron que extirpar ese útero. Otra parte, diferente, una mención aparte, merece el Ehlers-Danlos vascular pues, por su complicación y un poquito por su dificultad en el manejo. Aquí sería mucho más cuestionable la recomendación o la indicación de un embarazo. Realmente a nivel, revisando los estudios, pues no sería algo muy recomendable que una mujer con Ehlers-Danlos se quedara embarazada. ¿Por qué? Pues por los altos riesgos que conlleva, simplemente. Al final es una decisión muy personal. Los estudios describen una mortalidad en torno al 12% de los embarazos. También va a haber un empeoramiento significativo o una rotura de aneurismas que estaban presentes o aparición de nuevos aneurismas. Así como pueden aparecer una rotura de órganos en el que es más fácil que se produzca por el propio embarazo, es la rotura uterina, que puede conllevar pues, es un riesgo tanto para la madre como para ese bebé. Os traje aquí algunos de así, los casos más recientes publicados. Uno de ellos pues, sucedió aquí en España, fue publicado en el 2016, sí, si no recuerdo mal, en el hospital de Jerez, y una mujer que no estaba diagnosticada de Ehlers-Danlos, no lo desconocía, solo tenía antecedentes de un sangrado abundante, de una tiroidectomía previa, que había sido estudiado por hematología y descartaron patología, y cirugía vascular tampoco no había nada relevante. En el momento del parto, justo cuando iban a hacer ese bebé, se empezó a hipotensar y fue un sangrado interno con rotura pues, de varias venas, arterias, vejiga y demás, y conllevó la muerte de la paciente. En este caso el bebé nació, bueno, no sin dificultades, pero tuvo un buen pronóstico. También están descritos, como decía anteriormente, casos de disección de aneurismas. Este otro caso fue publicado en el 2019 en una mujer embarazada que durante el embarazo un aneurisma que tenía se fue diseccionando. Por suerte pudieron controlarlo y no causó mayores daños durante la gestación. No sabemos a posteriori, no especifica la evolución. Esto te traje dos artículos actuales publicados en el presente año, donde recogen ahí la mayoría de las complicaciones del Ehlers-Danlos vascular. En este caso hablan de una tasa de muerte inferior, tan solo de un 5%, si se puede decir tan solo. Y sí que hablan de complicaciones frecuentes en un 20% de las mujeres y un parto pretérmino también cerca del 20%. Y por último, esta revisión fue publicada en junio de este mismo año, fue una revisión sistemática de varios casos, y aquí sí que recogen que estas mujeres tuvieron una tasa de infertilidad, es decir, una dificultad para conseguir un embarazo de aproximadamente un 30%, igual que cerca de un 9%, pues como decía, tuvieron un parto prematuro, pues cifras nada despreciables. En este caso la mortalidad rondaba el 6%. Lo que sí que tenemos claro en cuanto a la elección de la vía del parto es que, ya que el síndrome del Ehlers-Danlos es una dificultad en la cicatrización, siempre que sea posible la vía de elección va a ser el parto vaginal, con consideraciones a tener en cuenta. Siempre eso, que no haya ningún tipo de contraindicación. Tenemos que ser muy conscientes de que ese riesgo de trauma del periné, de los desgarros, de lesionar también el tejido vaginal es más elevado, y por tanto debemos evitar instrumentales dentro de lo posible, o si se realizan, hacerlos con el mayor cuidado posible, igual que no estar tiempos muy prolongados de expulsivos, porque se va a lacerar, estar mucho tiempo empujando a la mujer porque se va a lacerar mucho más ese canal del parto. Y también son muy frecuentes los partos precipitados, es decir, aquellos que suceden en menos de 4 horas. Son partos, pues eso, muy intensos a nivel de dolor, y que por el descenso tan rápido de ese bebé también pueden causar grandes lesiones, lo que es en el canal del parto.
Por tanto, una mujer con Ehlers-Danlos en todo momento tenemos que escucharla, lo que llevamos diciendo aquí pues durante todo este día, escucharlo y hacer una reevaluación más constante porque sus circunstancias son diferentes. En el caso del Ehlers-Danlos vascular, claramente la vía de elección es la cesárea y cesáreas que se deben hacer en la semana 37 de embarazo, eso es lo que describen los últimos estudios, para minimizar el riesgo de que aparezcan contracciones y pueda aparecer una rotura uterina, así como cualquier sobreesfuerzo más de lo imprescindible para la madre y facilitar esas roturas, esas disecciones y roturas aórticas. Vigilar activamente la cicatrización, así como una prevención de las hemorragias, tanto en un parto vaginal como en una cesárea. Se debería tener siempre una reserva de sangre por esa mayor incidencia de sangrado. Vamos a observar en el posparto un mayor riesgo de infección, controlar pues, esas suturas, como bien decíamos, y también, una vez superado ese posparto inmediato, se debe hacer un trabajo importante con el suelo pélvico, hacer una buena evaluación y una buena enseñanza en la mujer para que lo recupere. Asimismo, tenemos que prestar si a continuación del embarazo aparece un dolor pélvico crónico, ya que las varices periuterinas y perisvaginales pueden ser de mayor tamaño o aparecer consecuencia del embarazo por esa sobrecarga de volumen. Y por otro lado, un par de estudios recomendaban la lactancia materna, ya simplemente porque en pacientes con POTS la oxitocina disminuye la diuresis, facilita un poco esa retención de líquidos. Entonces parecía que en un parto normal, en el posparto, hay una diuresis muy abundante y que daba muchísima sintomatología. Y parece que incluso la lactancia materna puede ayudar a controlar estos síntomas. Y en caso, tanto sea un parto como una cesárea, en una mujer con Ehlers-Danlos no se debería recomendar altas precoces a las 24 horas de parto por ese riesgo de sangrado. Y ya para finalizar, unas nociones sobre los cuidados que debería recibir ese bebé de una madre con Ehlers-Danlos. Como decíamos anteriormente, el 50% padecerá la enfermedad y por tanto debemos hacer un análisis, una exploración minuciosa al nacimiento, prestando especial atención a las caderas, que es lo más luxable así en el bebé por las posiciones durante el embarazo. Puede haber una mayor incidencia de ese niño flácido y hipotónico y también puede, como también comentaban por la mañana, haber mayor presencia de hematomas, que incluso eso durante el crecimiento del bebé puede llegar a los sanitarios a que sospechemos de malos tratos por esa aparición de hematomas injustificados. Asimismo, es importante tener en cuenta si durante el embarazo no se pudieron reducir la medicación todo lo que nos gustaría, si estamos en las mujeres con opiáceos, pues pueden aparecer síndromes de abstinencia medicamentosa en los recién nacidos, algo que hay que prestarle pues, también una especial atención. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos un par de preguntas, aprovechando que Laura acaba de una. Ahora, su ponencia, tenemos una pregunta para Laura. Y quieren saber si puede estar relacionado el ser hiperlaxo con la placenta previa. Con la placenta previa no hay, la verdad, estudios que describan una mayor incidencia. Sí me parece más probable con los casos de desprendimiento de placenta, pero con la placenta previa, la verdad, sí que no encontré evidencia científica que lo respalde. Bien, pues tenemos aquí una pregunta para la doctora Bárbara Otero. ¿En qué medida la alimentación influye en la mejora de la sintomatología en general en los pacientes con Ehlers-Danlos? Perdón, que no le he entendido bien la pregunta. Nos preguntan en qué medida la alimentación influye en la mejora de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos. Vale, bueno, a ver, la alimentación yo creo que es una cosa que ahora está muy de moda, ¿no? Es cierto que los pacientes con Ehlers-Danlos tienen muchísimas intolerancias alimentarias, con lo cual simplemente con controlar esas intolerancias probablemente mejoren. Y sí que es cierto que una dieta baja, ¿no?, en hidratos de carbono y una dieta un poco antiinflamatoria puede mejorar un poco las
incolores. Luego aparte, pues bueno, si hay problemas digestivos o hay SIBO o lo que sea, pues algo dirigido a eso pues también podría estar bien. Pero sí que es cierto que aunque no hay unas recomendaciones de una dieta específica, pero sí que es verdad que una dieta antiinflamatoria o baja en hidratos de carbono puede mejorar. Bueno, y a Ricardo que nos envió el vídeo. Ahora tenemos la pausa. Nos volvemos a ver a las 6:20, ¿vale? Otra vez por aquí y como mismo antes lo tenemos aquí en la sala cultivo. Gracias.